Hoy vamos a analizar un incidente que ha llamado la atención no solo en Rusia, sino también más allá de sus fronteras. ¿Qué motivos hay detrás de las acciones de los diplomáticos alemanes en la Asamblea General de la ONU? ¿Por qué se impidió a los periodistas rusos cumplir con su deber y quién intenta limitar la libertad de expresión? ¿Qué respuesta dará Rusia? Permanezca atento porque este artículo contiene detalles inesperados que pueden hacerle reconsiderar lo que está ocurriendo. Rusia lleva muchos años haciendo frente a todo tipo de acoso y discriminación de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente en los ámbitos políticos internacionales y en los medios de comunicación. Sin embargo, un incidente reciente en la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York causó una enorme resonancia y superó todas las expectativas. La actuación de la delegación alemana no solo fue contraria a las normas profesionales, sino francamente agresiva. Uno de los diplomáticos llegó a empujar a un periodista ruso, lo que provocó una dura declaración de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, que calificó el incidente de grosería. Zakharova planteó una pregunta razonable a la comunidad internacional. ¿Cómo encaja un comportamiento así con las declaraciones de Alemania sobre su compromiso con la libertad de expresión? El 4 de octubre de 2024 se produjo un incidente en la sesión de la Asamblea General de la ONU que suscitó muchas preguntas sobre la adhesión de Alemania a las normas internacionales relativas a la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Valentín Bogdanov, jefe de la oficina de VGTRK en Nueva York, intentó hacer una pregunta importante a la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en su conferencia de prensa. Sin embargo, en lugar de responder, fue obstaculizado por la delegación alemana. El incidente tuvo lugar en la zona destinada a los periodistas, donde según las normas internacionales deberían poder trabajar sin impedimentos. En lugar de ello, los representantes de la delegación alemana no solo impidieron a los periodistas rusos realizar su trabajo, sino que hicieron uso de la fuerza. A Bogdanov lo empujaron y al cámara que estaba filmando le prohibieron continuar su trabajo. Estas acciones provocaron una ola de indignación entre los periodistas y diplomáticos rusos. La pregunta que Bogdanov quería formular era importante no solo para el público ruso, sino para toda la comunidad mundial, ya que se refería a las perspectivas de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, uno de los temas más acuciantes de la escena internacional. Sin embargo, en lugar de responder, la atención de todos los presentes se desvió hacia el comportamiento inadecuado de los miembros de la delegación alemana, que puso en entredicho su etiqueta diplomática y su nivel profesional. La actuación de los diplomáticos alemanes no solo plantea interrogantes, sino que socava gravemente la credibilidad de sus declaraciones sobre la libertad de expresión. No solo no respondieron a preguntas importantes, sino que intentaron obstaculizar el trabajo de los periodistas rusos, lo que pone en entredicho su compromiso con las normas internacionales. Aún más sorprendente fue el hecho de que la parte alemana, en lugar de admitir el error y pedir disculpas, intentara echar la culpa a otros, lo que no hizo sino exacerbar la situación y plantear nuevas cuestiones sobre ética profesional. María Zakharova, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, reaccionó rápidamente al incidente y realizó una declaración oficial en la que expresaba su indignación por lo ocurrido. Señaló que el enfoque selectivo de las organizaciones internacionales, en particular de la ONU, quedaba claramente demostrado en este caso. En su opinión, los dirigentes de la ONU están tratando de complacer a la delegación alemana o están actuando bajo presión externa, limitando la libertad de expresión y las actividades profesionales de los periodistas rusos. Zakharova también señaló que, tras el incidente, se rebajó la acreditación de Valentín Bogdanov y su cámara, lo que agravó la situación y planteó dudas a la Secretaría de la sede de la ONU. Cabe destacar que las medidas se tomaron en pocos días, aunque no hubo una investigación adecuada y parece que nadie vio siquiera el vídeo del incidente.
La acreditación de los periodistas rusos fue rebajada sin motivo aparente, lo que suscitó una pregunta razonable sobre los motivos por los que se hizo. Zakharova afirmó que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya ha enviado una nota oficial de protesta al secretario general de la ONU. Subrayó que Rusia tiene la intención de solicitar la restitución de todos los derechos de su periodista y cámara, así como la condena oficial de las acciones de la delegación alemana. Según ella, las acciones de Annalena Baerbock y de los diplomáticos alemanes pueden calificarse de comportamiento inaceptable que debe ser condenado a nivel internacional. Esto coloca a los foros internacionales, donde Alemania es una firme defensora de la apertura, la libertad de expresión y la protección de los periodistas, en una posición incómoda, ya que su comportamiento demuestra un doble rasero. Bajo ruidosas declaraciones sobre la libertad de expresión se ocultan otras intenciones. Y este tipo de incidentes socavan la credibilidad de la diplomacia alemana al poner en entredicho sus intenciones en la escena internacional. La comunidad internacional debe examinar más de cerca la forma en que los representantes de los distintos países respetan los principios de la libertad de expresión y el derecho de los periodistas a ejercer su profesión. Lo ocurrido en la ONU no es solo un conflicto entre un periodista y diplomáticos, sino un indicador de problemas más profundos relacionados con la observancia de las normas internacionales. Este tipo de incidentes no deben ignorarse y las organizaciones internacionales como la ONU tienen el deber de responder con rapidez y equidad. Rusia tiene la intención de seguir defendiendo los derechos de sus ciudadanos y periodistas en la escena internacional. Es importante que se haga justicia para garantizar que este tipo de incidentes no se repitan en el futuro y que la actuación de la delegación alemana se evalúe adecuadamente en el ámbito de la ONU y de otras organizaciones internacionales. Rusia ya ha tomado medidas decisivas en respuesta a las acciones de la parte alemana y a la injusta degradación del estatus de acreditación de los periodistas. La cuestión de la violación de los derechos de los corresponsales rusos se ha planteado a nivel internacional y la diplomacia rusa sigue luchando para que se haga justicia. La misión permanente de la Federación Rusa ante la ONU reaccionó rápidamente al incidente enviando una nota oficial a la Secretaría de la organización. El documento expresa la preocupación por la degradación del estatus de acreditación de Valentín Bogdanov, jefe de la oficina de VGTRK en Nueva York, que intentó hacer una pregunta a la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. De este hecho informó detalladamente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, durante su habitual sesión informativa, confirmando que Rusia tiene la intención de defender enérgicamente los derechos de su periodista y tratar de que se le restituya su acreditación. Zakharova añadió: "Esperamos dictar las medidas cautelares oportunas contra las acciones de Annalena Baerbock y su equipo, que se han mostrado extremadamente irrespetuosos", expresando su descontento no solo con el incidente, sino también con la postura general de la parte alemana en este asunto. El incidente con la delegación alemana que provocó una reacción tan enérgica incluyó interferencias en el trabajo de un equipo de filmación de periodistas rusos, lo que constituye una flagrante violación de las normas profesionales y diplomáticas. Se apartó a los periodistas y se prohibió filmar a los cámaras, lo que plantea interrogantes sobre el respeto a la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Zakharova llamó la atención sobre un aspecto más profundo del problema: el aparente enfoque selectivo de las organizaciones internacionales, en particular la ONU. En su discurso, afirmó: "Estamos siendo testigos de un enfoque descaradamente parcial, que se explica por el deseo de los funcionarios de la ONU de complacer o ceder ante los representantes de Alemania, así como por la intención de la delegación de Baerbock de limitar la libertad de expresión". Estas declaraciones demuestran que Rusia está decidida a continuar su lucha por la justicia. El país no solo exige el restablecimiento de los derechos de sus periodistas, sino que insiste en tomar medidas concretas contra la delegación alemana y sus acciones.
que violan las normas internacionales de libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Rusia tiene la intención de mantenerse firme en la defensa de los derechos de sus ciudadanos y periodistas, continuando su lucha por la justicia en el ámbito internacional. Incidentes como este no deben quedar impunes y las acciones de la delegación alemana requieren una evaluación justa en el ámbito de la ONU. Permanece atento a nuestro canal para estar al día de toda la actualidad y conocer la evolución de esta historia. Suscríbase a nuestro canal para no perderse noticias importantes y material exclusivo.